los espíritus de las víctimas del narcotráfico. La carretera se abre como una cicatriz húmeda entre cañaverales y montes bajos, y quienes la transitan de noche dicen que el aire cambia cuando ciertos camiones pasan, como si la oscuridad aprendiera a moverse. No es un miedo súbito, sino una incomodidad que se instala en el pecho, una certeza sin palabras que acompaña a los faros y al rumor constante del asfalto mojado. Veracruz tiene caminos que no figuran en los mapas turísticos, rutas largas donde el mar queda lejos y la selva respira cerca, y es ahí donde nacen estas historias. Los choferes más antiguos cuentan que no siempre fue así, que antes la noche era solo noche y que las sombras obedecían a la luz. Pero algo cambió con el paso de los años, con los convoys silenciosos y los horarios extraños, con los retenes improvisados y las paradas que nadie explica. Algunos juran que fue la primera vez que vieron figuras negras caminar al costado de la carretera sin tocar el suelo, avanzando al ritmo de los motores pesados. Otros dicen que las sombras aparecen solo cuando pasa cierto tipo de camión, los que no llevan logotipos claros y circulan escoltados por el silencio. No son figuras humanas completas, explican, sino contornos que se forman y se disuelven, como humo espeso con intención. Un taxista de Tierra Blanca recuerda haberlas visto reflejadas en su parabrisas, no enfrente, sino detrás, como si siguieran el viaje. Intentó acelerar, pero el velocímetro pareció perder sentido, y durante varios kilómetros sintió que alguien caminaba a la par de su vehículo. No escuchó pasos, solo una presión extraña, como cuando la noche se inclina sobre el camino. En las gasolineras abiertas a deshoras, los despachadores evitan hablar del tema, pero bajan la voz cuando alguien lo menciona. Dicen que hay noches en que las luces parpadean justo cuando los camiones cruzan, y que entonces las sombras se agrupan cerca de los postes. Un trailero de Coatzacoalcos asegura que una vez vio como una de esas figuras levantaba el brazo, señalando la carretera como quien da permiso de paso. No fue una amenaza, aclara, sino una especie de ceremonia silenciosa. Las historias coinciden en algo inquietante: las sombras no aparecen solas, siempre acompañan a esos vehículos específicos. Nadie se atreve a nombrar lo que transportan, pero todos entienden la referencia cuando se habla de rutas y cargas prohibidas. Un estudiante que viajaba de madrugada en autobús dice que los pasajeros dejaron de hablar cuando el chofer redujo la velocidad sin razón aparente. Por la ventanilla, el joven vio cómo la oscuridad parecía desprenderse de los árboles y caminar junto al autobús durante un tramo largo. No hubo gritos ni escenas explícitas, solo un silencio tan denso que parecía absorber los pensamientos. Cuando las figuras se disiparon, el chofer retomó la velocidad y nadie preguntó nada. En los pueblos pequeños, las abuelas recomiendan no viajar de noche por ciertas carreteras, no por asaltos, sino por lo que se pega. Aseguran que las sombras no atacan, pero se adhieren a la memoria, dejando un cansancio que dura días. Hay quienes creen que son el eco de decisiones tomadas en esos caminos, una manifestación de culpas que no encontraron descanso. Otros afirman que son guardianes, presencias creadas por el mismo tránsito constante de miedo y poder. Un policía retirado confiesa que durante sus rondines nocturnos veía movimientos donde no debía haberlos, siempre cerca de convoys específicos. Nunca reportó nada, porque no había palabras técnicas para describir lo que observaba. La radio de la patrulla emitía estática justo cuando las sombras aparecían, como si interfirieran con la señal. En una ocasión, dice, una figura se detuvo frente al vehículo y luego se deshizo como niebla. El oficial sintió un frío repentino, no en el cuerpo, sino en el ánimo. Los camioneros más jóvenes escuchan estas historias con escepticismo, hasta que una noche les toca experimentar la sensación. No siempre ven las figuras, a veces solo perciben que alguien más ocupa el asiento del copiloto sin estar ahí. Al mirar de reojo, solo encuentran un reflejo oscuro que no coincide con nada real. En los tramos cercanos a la frontera estatal, las sombras parecen multiplicarse, formando corredores de oscuridad. Los animales evitan cruzar cuando eso ocurre, y el monte queda en un silencio antinatural. Un mecánico que atiende tráileres cuenta que algunos llegan con marcas extrañas de polvo oscuro, imposible de limpiar del todo. No es sangre ni aceite, aclara con insistencia, sino algo seco que se incrusta en el metal. Los conductores dicen que aparece después de pasar por ciertas rutas nocturnas. Las historias se transmiten en voz baja, como si nombrarlas atrajera a algo no deseado. Sin embargo, cada testimonio añade una pieza al mismo rompecabezas inquietante. Veracruz, con su humedad y su historia cargada, parece amplificar estas narraciones. Las sombras no tienen rostro ni voz,
pero su presencia se siente como una mirada constante. Hay quien asegura que, al rezar o concentrarse, las figuras se mantienen a distancia. Otros dicen que ignorarlas es la única forma de seguir adelante sin consecuencias. Nadie ha visto a las sombras durante el día, aunque algunos juran que ciertas manchas oscuras en el camino son restos de su paso. Las autoridades no reconocen nada fuera de lo común, y los reportes oficiales hablan solo de tráfico y clima. Pero en los cafés de carretera, cuando cae la noche, las miradas se cruzan con complicidad silenciosa. Todos saben que algo acompaña a esos camiones. Algo que no aparece en los registros, pero que camina, flota o se desliza por las carreteras veracruzanas. Algo que observa sin intervenir, como esperando. Y así, cada viaje nocturno se convierte en una prueba de valor discreto. No se trata de enfrentar a las sombras, sino de coexistir con ellas durante unos kilómetros. Al final del trayecto, cuando el amanecer aclara el horizonte, muchos respiran aliviados. Pero el recuerdo permanece, oscuro y persistente, como una sombra que nunca termina de irse. La noche siguiente, quienes vuelven a tomar la carretera lo hacen con la sensación de que el camino recuerda. No es una memoria humana, sino algo más antiguo, una huella que se activa cuando los motores rugen a cierta hora. Un repartidor de mercancía común jura que las sombras saben distinguir a quien no les pertenece. Dice que cuando su camión ligero se cruzó con un convoy pesado, sintió que algo observaba desde la cuneta, pero no se acercó. Fue como si las figuras supieran que él solo era un espectador accidental. En cambio, cuando los camiones largos pasaron, la oscuridad se movió con decisión, formando siluetas compactas. El repartidor detuvo su vehículo por una falla repentina y permaneció inmóvil, respirando despacio. Desde ahí vio cómo las sombras caminaban junto al convoy, sincronizadas, como una escolta sin armas visibles. No hubo sonidos agresivos, ni gestos explícitos, solo una coreografía muda que erizaba la piel. En otro tramo de la carretera, una pareja que viajaba de madrugada sintió que el tiempo se estiraba. El reloj del tablero marcaba la misma hora durante varios minutos. Ella miró por la ventana y creyó ver personas paradas entre los árboles, pero al enfocar mejor notó que no tenían rasgos definidos. Eran como recortes de la noche, figuras planas que giraban la cabeza al paso de los camiones. El conductor no frenó, recordando historias escuchadas en una fonda de paso. Le habían dicho que detenerse del todo era una invitación innecesaria. Siguió avanzando con firmeza, mientras la carretera parecía alargarse más de lo normal. Cuando por fin dejaron atrás el tramo, el reloj volvió a moverse con normalidad. Ninguno habló del tema hasta llegar a su destino. En los pueblos cercanos, algunos dicen que las sombras son restos de promesas rotas. No promesas individuales, sino acuerdos silenciosos hechos en esos caminos y nunca cumplidos. Por eso aparecen solo en movimiento, nunca quietas. Un viejo ferrocarrilero retirado compara las sombras con vagones fantasma. Dice que así como hay trenes que ya no pasan pero se escuchan, estas figuras son el eco de rutas que no se cerraron bien. En las madrugadas húmedas, el aire parece más pesado cuando los convoys cruzan. Las sombras entonces se vuelven más densas, casi sólidas a la vista. Un joven motociclista, imprudente por costumbre, decidió una vez adelantar a un camión pesado. En cuanto se acercó, sintió que algo le empujaba el casco hacia atrás, obligándolo a reducir la velocidad. Miró a los lados y vio sombras pegadas al remolque, deslizándose como manchas vivas. No lo tocaron directamente, pero el mensaje fue claro. El joven se quedó atrás y nunca volvió a intentar algo parecido. Desde entonces evita viajar de noche por esa ruta. Hay quienes creen que las sombras protegen la carga, no por lealtad, sino porque están atadas al movimiento constante. Si el flujo se detuviera, tal vez ellas también desaparecerían. Un conductor nocturno afirma haber visto una sombra subirse al estribo de un camión y luego disolverse en la cabina. No hubo reacción visible del chofer, como si no se hubiera dado cuenta. Eso es lo que más inquieta a los testigos, la normalidad con la que algunos conductores atraviesan estos tramos, como si supieran que no deben mirar demasiado. En una estación de descanso, una mujer que limpia baños asegura escuchar pasos afuera cuando pasan ciertos camiones. No ve a nadie al abrir la puerta, pero siente que algo se aleja. El suelo queda frío por unos segundos, aun en noches cálidas. Ella reza en silencio y continúa con su trabajo. Los relatos no hablan de ataques ni escenas explícitas. Hablan de presencias, de advertencias silenciosas, de una frontera invisible entre quien observa y quien es acompañado. Un profesor rural recopiló varios testimonios de sus alumnos.
descubrió que muchos habían visto lo mismo, sin conocerse entre ellos. Figuras oscuras, carreteras largas, camiones sin marcas claras. Ese patrón lo convenció de que no era solo su gestión. Sin embargo, nunca publicó nada. Dijo que hay conocimientos que pesan demasiado. Las sombras, según algunos, no siguen a los vehículos hasta los pueblos. Se disuelven antes, como si respetaran ciertos límites. Eso explica por qué en las comunidades solo se habla de ellas como rumores. Pero basta con salir a la carretera de noche para entender. Veracruz guarda sus secretos en el asfalto húmedo y en la bruma. Cada kilómetro parece tener algo que decir, aunque no use palabras. Las sombras siguen ahí, fieles al movimiento, esperando el siguiente convoy, esperando la siguiente noche. Con el paso de los meses, algunos viajeros empiezan a notar que las sombras no siempre aparecen iguales. Hay noches en que son apenas manchas difusas y otras en que parecen adquirir peso, como si el aire las sostuviera con dificultad. Un chofer que recorre la misma ruta cada semana asegura que las sombras cambian según la carga emocional del camino. No habla de emociones humanas visibles, sino de una tensión que se acumula en ciertos tramos. En curvas específicas, las figuras se agrupan, formando algo parecido a un muro oscuro que se abre al paso de los camiones. El chofer aprendió a reconocer esos puntos y reduce la velocidad sin saber por qué. Dice que es un reflejo aprendido, como si el cuerpo reaccionara antes que la mente. En un viaje nocturno, una mujer que regresaba de visitar a su familia sintió que alguien se sentaba en el asiento trasero. No escuchó la puerta, ni vio movimiento alguno. Solo notó que el espejo retrovisor reflejaba una sombra más profunda que la oscuridad normal. No gritó, no frenó. Recordó lo que le habían dicho: mientras no se nombre, no se fija. La sombra permaneció varios kilómetros y luego desapareció cuando el camino se iluminó ligeramente. Al llegar a casa, la mujer se sintió agotada, como si hubiera conversado sin palabras durante horas. En otro relato, un grupo de jóvenes decidió grabar la carretera para demostrar que todo era exageración. Colocaron una cámara en el tablero y avanzaron de noche por uno de los tramos más mencionados. Durante varios minutos no ocurrió nada, pero al revisar el video después, notaron que en ciertos fotogramas aparecían siluetas que ninguno vio en vivo. Eran figuras que caminaban junto a la carretera, sincronizadas con el movimiento de un camión que los había rebasado. El video se perdió misteriosamente días después. Nadie volvió a intentar algo parecido. Los habitantes más antiguos hablan de estas sombras como los acompañantes. No los consideran buenos ni malos. Dicen que existen porque el camino los necesita. Un anciano explica que cuando un lugar es usado demasiadas veces para lo mismo, termina generando una forma de conciencia. No una mente, sino una costumbre viva. Las sombras serían esa costumbre, repitiéndose noche tras noche. En ciertas madrugadas, cuando la niebla baja, las figuras parecen surgir directamente del suelo. No se arrastran ni flotan, simplemente están, y luego avanzan. Un trabajador agrícola que regresa temprano al campo asegura haber visto como una sombra se detenía frente a él. No levantó la mano ni hizo gesto alguno, solo permaneció ahí, como evaluando. Luego giró y se unió a otras más adelante, siguiendo el paso de un camión distante. El hombre sintió un alivio extraño, mezclado con tristeza, como si hubiera sido excluido de algo que no deseaba comprender. Hay quienes dicen que las sombras reaccionan a la mirada. Si alguien las observa directamente, se vuelven más definidas. Por eso muchos prefieren mirar al frente, concentrarse en la línea blanca del camino. Un conductor novato cometió el error de fijar la vista demasiado tiempo en una de ellas. Asegura que por un instante vio algo parecido a un rostro, pero sin rasgos claros. No fue una imagen violenta, sino vacía, como un reflejo mal formado. Desde entonces, el joven evita manejar de noche. En las paradas de autobús rurales, algunos pasajeros sienten que alguien se forma detrás de ellos cuando pasan los camiones. No escuchan pasos, pero sienten el peso de una presencia cercana. Cuando voltean, solo ven el aire moverse de manera distinta. Las sombras, dicen, no necesitan tocar para hacerse notar. Un sacerdote de un poblado cercano fue consultado varias veces sobre el tema. Respondió que no todo lo que existe busca ser comprendido o expulsado. Recomendó respeto y silencio. Después de eso, nadie volvió a preguntarle. Las sombras continúan apareciendo, indiferentes a creencias o explicaciones. Son parte del tránsito nocturno, como los baches y la niebla, pero a diferencia de ellos, parecen observar, esperan, aprenden. Y cada noche, cuando los camiones cruzan las carreteras veracruzanas, las figuras oscuras vuelven a caminar.
Con el tiempo, algunos viajeros empiezan a preguntarse si las sombras recuerdan a las personas, no como se recuerda un rostro, sino como se reconoce un ritmo. Un conductor habitual nota que en ciertos tramos la sensación de vigilancia es menor cuando pasa a la misma hora de siempre, como si el camino ya supiera quién es y no necesitara comprobarlo. En cambio, cuando alguien nuevo aparece, la noche parece inclinarse un poco más. Un joven que cubría un turno nocturno por primera vez sintió que las sombras se acercaban demasiado. No las vio claramente, pero percibió como el aire se espesaba alrededor de su vehículo. Cada respiración parecía tardar más en completarse. Al llegar a su destino, le dijeron que eso pasaba solo la primera vez, que después, si continuaba, el camino decidiría si lo aceptaba o no. Una mujer que vende comida cerca de la carretera afirma reconocer el momento exacto en que pasan los camiones acompañados. No necesita verlos. Siente un cambio leve en el ambiente, como si el sonido de los grillos se apagara por respeto. En esos instantes, prefiere no mirar hacia el asfalto. Dice que las sombras no entran a los negocios, pero sí observan desde lejos. En algunas madrugadas, los perros de los pueblos cercanos se inquietan sin razón aparente. No ladran con furia, sino con un gemido bajo, casi de advertencia. Los dueños saben que no es por animales ni por personas visibles. Es por algo que pasa, algo que no se queda. Un estudiante universitario que viajaba frecuentemente de noche comenzó a soñar con carreteras interminables. En los sueños, conducía sin cansancio, acompañado por figuras oscuras que no le hablaban. No eran pesadillas, pero despertaba con una sensación de haber recorrido largas distancias. Dejó de viajar por un tiempo y los sueños desaparecieron. Al volver a hacerlo meses después, regresaron. Hay quienes afirman que las sombras no solo acompañan a los camiones, sino a quienes toman decisiones en el camino, no decisiones visibles, sino internas, como si detectaran el momento en que alguien duda, teme o acepta algo sin decirlo. En esos instantes, dicen, las figuras se acercan un poco más. Un chofer veterano asegura que una vez, al sentirse profundamente cansado, percibió que una sombra ocupaba su lugar por segundos. No perdió el control ni se desvió. Fue como si alguien más condujera mientras él descansaba. Cuando recuperó la plena conciencia, el tramo peligroso ya había quedado atrás. No volvió a sentir miedo esa noche, solo un agradecimiento inexplicable. Otros relatos hablan de sombras que se quedan atrás cuando alguien decide no continuar. Un hombre que dio la vuelta antes de llegar a un tramo conocido sintió que la presión desaparecía de inmediato, como si hubiera rechazado una invitación silenciosa. Las sombras, entonces, se disolvieron sin insistir. Eso llevó a muchos a pensar que no obligan, solo acompañan a quien sigue avanzando. En ciertos puntos de la carretera, hay cruces improvisados y pequeños altares. No todos recuerdan por qué están ahí. Algunos dicen que no marcan tragedias visibles, sino momentos en que alguien dejó algo importante atrás. Las sombras, al pasar, parecen rodear esos sitios con cuidado. Nunca se detienen del todo. Un fotógrafo aficionado intentó capturar la atmósfera nocturna sin buscar nada extraño. Al revelar las imágenes, notó zonas más oscuras que no correspondían a sombras normales. No tenían forma definida, pero aparecían siempre cerca de los camiones en movimiento. Mostró las fotos a un amigo, quien le aconsejó guardarlas y no insistir. El fotógrafo obedeció. Hay una sensación común en todos los testimonios: las sombras no quieren ser protagonistas, no buscan atención ni historias. Existen al margen, como una capa más del trayecto, pero quien las ha sentido sabe que el camino ya no es solo un espacio físico, es algo que observa, que acompaña y que, a veces, decide. La línea entre viajero y observador comienza a desdibujarse, porque después de suficientes noches, algunos se preguntan si no han sido sombras también, caminando sin cuerpo, siguiendo el ritmo del tráfico, esperando el siguiente camión, esperando la siguiente noche. Con el paso de los años, quienes han transitado esas carreteras entienden que las sombras no tienen un final claro, no desaparecen ni se revelan por completo, simplemente permanecen, como una consecuencia silenciosa del movimiento constante. Algunos viajeros mayores dicen que, después de cierto tiempo, uno deja de notar su presencia con miedo, se vuelve parte del paisaje nocturno, como la neblina baja o el reflejo distante de otros faros. Un conductor retirado cuenta que el último viaje que hizo fue el más tranquilo. Las sombras estuvieron ahí, lo sabía, pero no sintió presión ni vigilancia. Fue como despedirse de algo que siempre había estado presente. Al llegar a casa, decidió no volver a manejar de noche, no por temor,
sino porque sintió que ya había cumplido su ciclo. En los pueblos, las historias siguen contándose a medias, nunca completas, nunca con detalles excesivos. Cada quien añade o quita algo según lo que vivió. Así, las sombras se mantienen indefinidas, imposibles de fijar en una sola versión. Un joven que apenas empieza a recorrer las carreteras escucha con atención. Sabe que tarde o temprano entenderá por experiencia propia. No busca verlas, pero tampoco huir. Acepta que el camino tiene capas que no se enseñan en los mapas. Las sombras, dicen algunos, no pertenecen a un solo tiempo. Existen en todos los viajes nocturnos que se parecen entre sí. Por eso pueden parecer antiguas y recientes al mismo tiempo. Un mecánico nocturno asegura que, cuando ya no circulan los camiones, las sombras se dispersan. No se quedan esperando solas. Necesitan el movimiento, el ruido lejano del motor, la intención de avanzar. Sin eso, se diluyen en la oscuridad común. Hay noches en que alguien cruza las carreteras verecresanes sin notar nada extraño. Llega a su destino convencido de que todo fue normal. Pero días después, en un recuerdo inesperado, siente un escalofrío breve, como si algo hubiera caminado a su lado sin ser registrado del todo. Las sombras no dejan marcas visibles, dejan impresiones, sensaciones difíciles de explicar. No exigen ser creídas, basta con haber pasado por ahí. En las madrugadas más tranquilas, cuando el tráfico es escaso, el camino parece respirar. Quienes conducen sienten que no están solos, pero tampoco acompañados. Es un estado intermedio, una vigilia compartida. Algunos piensan que las sombras son el reflejo de todo lo que se mueve en silencio, de cargas ocultas, de decisiones no dichas, de rutas que continúan a pesar de todo. No son castigo ni advertencia directa, son presencia. Cuando el sol finalmente sale y la carretera vuelve a ser solo asfalto y polvo, las sombras se retiran, no porque desaparezcan, sino porque ya no son necesarias. Esperan la noche siguiente, el próximo convoy, el siguiente viajero. Y así, las carreteras de Veracruz siguen extendiéndose, aparentemente iguales. Pero quienes han viajado de noche saben la verdad. Que hay algo más caminando entre los faros y la oscuridad, algo que no se nombra, algo que acompaña, algo que observa, y que seguirá ahí mientras el tráfico continúe cruzando la noche. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.